Muy buenas noches. Voy a empezar la clase, a pesar de que no han llegado los estudiantes, para que quede la grabación del tema que ahora correspondía. Bien. Bien. Hoy nos toca pasar a revisar estos enfoques que vienen, digamos, no después, pero aparecen en consecución, en algunos casos en paralelo, al desarrollo más evolucionado de la organización desde un punto de vista de la ciencia o de la ingeniería, que tiene un punto, digamos, álgido importante en todos los elementos, la manera de entender, las metodologías, las herramientas que le provee este movimiento, múltiple movimiento de sistemas, pero que hemos referido como ingeniería de sistemas, dado que la ingeniería de sistemas posteriormente va a reunir todo este cúmulo de corrientes hacia una manera de entender la realidad en general y en particular la manera como abordar el fenómeno organizacional, entendiendo que la organización resulta ser un complejo, ¿no? Un sistema complejo. Y como decía, esto se va a desarrollar, va a ir evolucionando, teniendo presencia, pertinencia en el ámbito académico también, en la gestión empresarial, y se va a introducir progresivamente y de manera diversa en diferentes escuelas de formación para el campo organizacional. Pero, dado esta situación y en ese trayecto, van a aparecer otros enfoques. Uno de ellos es el enfoque situacional, en la que hay factores muy claros de cómo quien tiene que hacer el diseño, la gestión de la organización, debe tratar de considerar, qué debe considerar frente a lo que hay que hacer en la organización, ¿no? Se llama el enfoque situacional porque es el entorno la que va a primar como un aspecto fundamental. Luego no viene, sino también se da en ese trayecto el enfoque de la calidad, que tiene muchos años atrás, pero va también a cada vez más tener una presencia importante en introduciendo inicialmente una perspectiva central y luego una perspectiva más amplia e integradora del manejo organizacional, orientado a la calidad propiamente. Y en los últimos tiempos, lo que voy a llamar el enfoque prospectivo, que tiene que ver con lo que nos viene en el futuro. Bueno, el enfoque situacional es una manera de entender la organización a partir de también la manera de entender en esa época la realidad, los fenómenos de la realidad. La crisis ideológica o de las ideologías tienen un recorrido, ¿no? Posiblemente los 60, los 70 es el momento más álgido en términos de la confrontación ideológica, que luego va a devenir en un decaimiento y una pérdida de interés y de actitud frente al establecer un marco ideológico definido para la actuación humana, para la actuación de las sociedades, de la organización. Y esa crisis, digamos, da cuenta de la aparición de una manera distinta de entender la organización. Repito,
de la mano con la crisis general global de las ideologías. El enfoque situacional es una manera de ver la realidad a partir ya no de un marco de ideas, sino de las oportunidades y las circunstancias que uno enfrenta en la realidad. También algunos van a llamar, es un tiempo ya no de la ortodoxia ideológica, sino de la heterodoxia ideológica, es decir, la conjunción de todo tipo de ideas que den lugar a una actuación oportuna que responda a la situación en la que se está, ¿no? Entonces, esa manifestación de la forma de hacer, del quehacer humano, también se traslada al enfoque de la organización. ¿Qué es lo que se considera? ¿Qué es lo que se considera el enfoque de situación? Primero, el entorno, el ambiente que rodea a la organización. Y la actitud del manejo empresarial va a tener que ver con buscar contar, ¿no? Contar con una consistencia y coherencia con la realidad, con las circunstancias reales que acontece alrededor de la organización. En segundo lugar, es que es esta consideración a situaciones distintas, también hay que desarrollar, se exige acciones distintas. Es decir, de esa idea de establecer una línea de acción y desarrollo de procesos y objetivos organizacionales, objetivos de mercado y objetivos de producto que puede tener la organización, puede totalmente modificarse en virtud que la situación que se enfrenta es diferente a la que dio origen a esas definiciones, al establecimiento del core, de la manera de realizar la actividad empresarial. El segundo aspecto que este enfoque considera es la tecnología. Y el aspecto tecnológico es, digamos, un aspecto en este ámbito importante, en el sentido de que va a generar el elemento central, porque el momento, digamos, genera una gran atención al desarrollo tecnológico, el desarrollo del conocimiento hacia la máquina y la industria va a tornar en estas circunstancias por el desarrollo de la ingeniería electrónica o la electrónica, la invención de artefactos y aparatos, digamos, de procesamiento de datos, este interés, la necesidad de centrarse, de focalizarse en el uso, en el procesamiento y el uso de la información, ¿no? Esto le da un lugar a una expresión muy común en esta época. La organización moderna es una organización que hace uso intensivo de las tecnologías de la información, que va a tener vigencia varias décadas. Y entonces, dado que eso es una premisa, que lo moderno es utilizar tecnología de la información, la organización adquiere, se implementa, introduce en su quehacer el uso computacional. Y la organización debe acomodarse, debe adecuarse a dichas tecnologías, porque eso es lo que en términos conceptuales conviene, la situación del momento da ese indicador, da esa señalización. El enfoque situacional lleva
en este aspecto a centrarse en lo que está exigiéndose de manera general a las empresas, el uso de la tecnología de información, que tiene que ver con equipos, ¿no? Mainframes en su primer momento, PCs los 80, 90, pero también el conocimiento de esa materia se expande en la necesidad de conocer el computador, lo que es y lo que hace y cómo mejor utilizarlo, los lenguajes que utiliza, la programación de ellas, en fin, y la aparición de configuraciones en los equipos que permitan un uso eficaz en la empresa, ¿no? Con las redes de computadoras y con los mecanismos que permiten intercambiar información, los mecanismos de telecomunicaciones, etc. También se habla de la adecuación a la manera como es que juntamente con el computador se introduce formas hard, tanto la información como las actividades organizacionales. Entonces, la organización se debe adecuar a esas nuevas técnicas que surgen del uso computacional. Entonces, la influencia de la TIC en la organización cobra una gran importancia en el enfoque situacional y básicamente en un replanteamiento de del quehacer de la organización. El tercer aspecto relevante en el enfoque situacional tiene que ver con cómo se maneja bajo estas consideraciones de cambio y transformación que hay que adecuarse pronto, que además muchas de las cosas que se hacen se están automatizando, se está usando más bien ya no el concurso humano, sino la máquina, hay que hacer. Y entonces el tercer aspecto tiene que ver con el manejo de las personas. Y una premisa fundamental que va a surgir en este enfoque es que el personal de la empresa tiene que dimensionarse por la demanda en los requerimientos empresariales, es decir, la demanda de su producto, la demanda de su calidad, la demanda de las características de lo que debe producir. Y entonces, además, por el hecho de que ahora hay que establecer una condición fluctuante, dado que los cambios se producen de pronto en la organización en virtud de las nuevas condiciones. Y en segundo lugar, que ahora los requerimientos de procesos, de las acciones, de las actividades que se realizan, ya no es en términos de ver cómo mejor se hace respecto a las capacidades que tienen las personas, sino que las personas se deben ajustar en sus actividades, además en el aprovechamiento de lo tecnológico. El enfoque situacional es un enfoque que lleva a una situación de cambio y de falta de una perfilación estable, madura en el desarrollo organizacional, generando, digamos, una condición no predictible en lo que la organización puede dar y hacer. Y eso va generando también una debilidad en la organización. Y mientras esta situación se está dando, aparece de una manera, no es que aparece, perdón, no es la expresión, resurge el interés de que la organización se maneje bajo ciertas condiciones predictibles, que ofrezca al mercado, a la sociedad, a sus clientes, algo que tenga más predictibilidad, que no tenga cambios de acuerdo a las circunstancias, sino que se ajuste a las expectativas y le dé una característica distinguible en su desempeño en el mercado.
Y para eso toma, digamos, importancia, vuelve a tomar relevancia la idea de la calidad. Y el enfoque de la calidad, que tiene más tiempo, ¿no?, de la que se indica acá, pero toma mayor relevancia justamente por ser digamos, la tabla salvadora ante empresas que no se muestran, que van madurando en el tiempo en su quehacer y en sus servicios y sus productos. Y acá se eleva como una alternativa importante. Primero, haciendo, digamos, tomando interés, haciendo el interés central de lo que va a entregar, de lo que va a producir y entregar a los clientes, lo que va a entregar al mercado. Entonces, el enfoque de la calidad tiene una primera perspectiva centrado en el buen producto, en el buen resultado. Es decir, en separar lo bueno de lo regular y de lo malo. Digamos, dándole una línea de entrega, de precio, de mercado, ¿no?, a lo que es de alta calidad. Y lo que es de mediana calidad a otro precio y ubicación, y de baja calidad al descarte, ¿no? Al descarte, a la eliminación. Entonces, así empieza. El enfoque de calidad evoluciona hacia la idea de que ese producto final es finalmente resultado de procesos de calidad, de procesos hechos adecuadamente, apropiadamente. El enfoque de la calidad migra del producto, de la separación, de la selección del buen producto, al entendimiento de la manera como mejor hacer, es decir, al entendimiento de la calidad en los procesos que producen los resultados. O sea, va hacia un enfoque de procesos. O sea, el enfoque de la calidad se desarrolla principalmente en la búsqueda de asegurar que la buena producción se mantenga. Es decir, se le va a llamar el enfoque del aseguramiento de la calidad, poniendo el énfasis en la medición, en el control, la medición y la mejora de los procesos. Y en ese sentido, dado que va a involucrar desde el aprovisionamiento hasta la entrega final, se va a denominar a esto un enfoque de la calidad total, que luego se va a complementar o completar con una refocalización. Y es que los procesos en forma y contenido tienen un valor importante en dar cuenta de la calidad empresarial, de la calidad del producto de la empresa, pero, digamos, va a tomar un valor asociado o relativo a la satisfacción del cliente. Es el cliente que finalmente va a resolver o va a calificar si la empresa es una empresa que le provee servicio, producto de calidad, si la empresa es una empresa de calidad, porque lo que va a percibir él si es que la empresa satisface sus expectativas, sus necesidades. Ese proceso es un proceso evolutivo que va desarrollándose de los años, digamos, fines de los años 90, ¿no? Y entonces ahí la idea que viene con una articulación mejor a partir de Edward Deming, el interés, el entendimiento de cómo se dan los procesos, el uso de la información que arroja el control de los procesos y la identificación de aspectos que pueden ser mejorados en ese proceso, ¿no? Deming va a dar una idea de control y de registro que permite incorporar a cada aspecto del proceso calidad. Y nos deja también esta idea
de que existe una necesidad y es muy importante que la organización, en primer lugar, defina bien, con mucho cuidado, su proceso, su producto, para poder entregarlo y implementar los elementos que hacen falta para que dicho diseño se lleve adelante bien. Y posteriormente, una vez que ya la organización marcha, evaluar en qué medida el producto o el resultado de ese producto puede ser, digamos, mejorado. Es decir, el ciclo Deming incluye estos 4 aspectos: el diseño, la construcción, la implantación y la evaluación, para cerrar un ciclo en la que se va mejorando lo que se hace, ¿no? El ciclo Deming. ¿Qué aspectos tenemos metidos en el enfoque de la calidad? El control. Ya desde, digamos, las escuelas clásicas, se daba por entendido que una función, la función control, juega un rol importante. Yo puedo planear, definir aspectos que pueden ser, digamos, desde el punto de vista conceptual, óptimos, pero que no llegan a alcanzar digamos, la necesidad de cubrir aquellos aspectos que permitan que el cliente se sienta satisfecho o que se atienda a las necesidades del mercado, ¿no? El control juega un rol importante. El plan puede representar un esfuerzo máximo de 20%, pero más del 80% debe ser el esfuerzo, la concentración, el kit del funcionamiento organizacional en el control. Y para eso, digamos, son años de gran importancia y relevancia en la implementación de formas cuantitativas de darle seguimiento al proceso, ¿no? Por lo tanto, el control estadístico de los procesos cobran por demás importancia y capta la atención, el interés tanto de los responsables de la organización como de aquellos profesionales que van a meterse o se van a introducir en proponer o en estudiar y proponer las mejoras en los procesos, ¿no? Creándose toda una arquitectura de conocimiento en el campo del uso estadístico y probabilístico para el estudio de los procesos, ¿no? Desarrollando toda una disciplina, la han denominado Six Sigma, en la que se, digamos, considera todos los instrumentos que permiten ese control estadístico, ¿no? Otro aspecto importante que toma en consideración las percepción y la propuesta desde la época del enfoque clásico, es que los procesos deben estar debidamente formalizados. No es posible llevar un control sin que los procesos estén debidamente definidos y que su aplicación, su cumplimiento no esté respaldado de una manera formal. Y entonces el sistema de calidad requiere un control de procesos, pero para eso también se necesita que haya una debida formalización de ellos, ¿no? Y en eso está el tema de identificar los indicadores. Los indicadores de los procesos tienen como propósito, justamente, tener una idea clara de cómo se desempeñan los procesos, cómo se llevan adelante los procesos, qué resultados se van a dar, qué efectos se pueden producir, qué incidencias se dan. Y para eso se indica
qué voy a medir en la ejecución del proceso, identificándose medidores o indicadores para ser, digamos, registrados y luego utilizados para estudiar lo que sucede con los procesos. Y entonces, el enfoque de calidad se sostiene en una debida medición de los procesos. El enfoque de la calidad nos deja también la idea del control, como hemos mencionado anteriormente, pero el control en forma más rigurosa se le llama auditoría, que es la revisión de cuidados y el cumplimiento de lo establecido formalmente para los procesos se está cumpliendo. El revisar el rastro que dejan los procesos, la traza se dice que dejan los procesos a través de sus indicadores. Y eso permite que quien revise, auditando los procesos, pueda tener criterio para indicar que algo no se está haciendo bien, o sea, haciendo las observaciones al funcionamiento del proceso o recomendando hacer cosas para mejorar la ejecución de los procesos o señalando a los responsables qué áreas, qué ámbitos de mejora existen a fin de dejar que esos responsables puedan pensar, diseñar e implementar esas mejoras, ¿no? Las auditorías de calidad han progresivamente dado cuenta de la posibilidad de hacer una calificación, de calificar si la organización tiene asegurado un proceso, un sistema de calidad en el desarrollo de su actuación, de sus procesos, ¿no? Y las auditorías son las que van a acreditar que se cumple con condiciones para poder decir que esta organización tiene un nivel de calidad. Y si eso es posible, acreditar con una auditoría, darle un certificado para calificar esa condición de la empresa. Entonces, la auditoría tiene como consecuencia el hecho que está sometido a una exigencia determinada, previamente establecida, las organizaciones pueden obtener un certificado. Y desde ahí, la idea de la entrega de un certificado de calidad por organizaciones especializadas en esas auditorías, especializadas en el tema de calidad, especializadas en el entendimiento de cómo debe ir la organización de una situación a situaciones mejores en el desarrollo de su negocio, ¿no? Otra cosa que nos deja es la idea de que la calidad no es un tema que se encarga a un grupo, a un comité, a un equipo determinado, ¿no? Sino es un tema que debe ser manejado y debe ser la principal función de la alta dirección. Y cuando la alta dirección asume ese rol, lo que tiene que hacer es de una manera permanente revisar el sistema de calidad, sus indicadores, sus incidencias y aplicando el ciclo de Deming, las mejoras que se pueden dar. Entonces, esa puntualización, ese énfasis, esa política establecida de que es la alta dirección la responsable y no una comisión, no un grupo ad hoc, sino ellos mismos, lleva a esta idea de que la calidad es una materia de revisión directa y prioritaria de la alta dirección. Otro aspecto que nos deja es, lógicamente, la centralidad de la idea de la calidad la califica el cliente. La califica el cliente. El cliente debe decir que ha sido satisfecho
Por eso las preguntas, las estadísticas que de esa época vienen, siempre está orientado principalmente al cliente. El cliente es el que tiene la posibilidad, la capacidad para poder decir que se está satisfaciendo sus expectativas, ¿no? Entonces, esto es importante porque en ello también entra un aspecto muy importante, que es la imagen que la organización tiene, porque es en ella, en la imagen, digamos, el factor más importante en la que, o sea, tanto la capacidad que tiene satisfacer del cliente como la imagen que da para ello, y la organización va a calificar para desempeñarse, desenvolverse bajo ese rótulo de una organización de calidad. Eso es lo que deja el sistema, el enfoque de calidad. El enfoque que ya tenemos encima, que ya venimos viendo hoy en día, es el enfoque prospectivo. Que la prospectiva es esa disciplina que estudia las posibilidades bajo un enfoque lógicamente de incertidumbre, de enfoque probabilístico de los escenarios que se pueden producir hacia adelante, en la medida de que la organización establece una estrategia para generar esos escenarios en el futuro. Entonces yo digo, este escenario es posible, ¿no? En un 50%, en un 100% o en muy poco probabilidad, en la medida que mi participación hacia la configuración de ese escenario cuenta con los recursos o no para promoverlo, para estimularlo, para generarlo, para impulsarlo, ¿no? Bueno, este enfoque prospectivo entonces mira a la organización ya pensando hacia el futuro, hacia adelante, con los aspectos que proyectan las diferentes escuelas no de pronóstico propiamente, no son escuelas futuristas, sino que conocen de la configuración que viene teniendo diferentes aspectos del quehacer humano que pueden llevar a una situación determinada en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen estas empresas que vienen hacia el futuro? Primero, se conciben como empresas que tienen inteligencia, actúan en respuesta a las circunstancias, es decir, utilizan la racionalidad y el buen entendimiento con la posibilidad de adaptarse y que tienen mucha flexibilidad. Por eso se dice que son empresas organicistas o orgánicas o sistémicas, en la que es muy importante sí definir un derrotero, el core, los objetivos estratégicos a seguir, pero más importante es el implementar o tener muy fortalecido una gestión estratégica que sea dinámica, que lleve a ajustar el propósito original, el propósito cada vez más afinados, más cercanos a las posibilidades de la empresa. Otro aspecto importante que configura la empresa hacia el futuro es la concepción de la organización no por la unidad operativa que representa, sino porque se siente parte de un conglomerado de organizaciones que en conjunto logran llegar a un determinado entorno o contexto empresarial o comercial, en fin, de desempeño empresarial, lo cual llamamos la organización extendida. Es decir, es entender la organización a partir de, no de lo que se hace y lo que tiene, sino de lo que sucede entre las diversas organizaciones asociadas a ese ámbito donde se desenvuelve la organización. Entender eso, mapear
ese conjunto abierto, amplio, del ámbito donde se desempeña, es un aspecto fundamental de la organización del futuro, ¿no? La organización extendida. Y no solamente ese entendimiento, sino en la búsqueda de ir integrándose, tanto interna como en forma externa, para producir mayores capacidades, mayores potencialidades. La organización del futuro tiene visiones descentralizadas. Se habla mucho de la autonomía operacional, es decir, la parte operativa de la organización cuenta con la capacidad, los recursos para desenvolverse y toma decisiones de acuerdo a esas circunstancias cercanas a lo que se hace. Entonces, las decisiones se descentralizan, se desarrolla cierto nivel de autonomía operacional, pero la gestión de la información es centralizada, o está integrada, mejor dicho, está integrada, no centralizada necesariamente, está integrada, ¿no? Está compartida, interopera, toda la organización y la información que está alrededor de la organización, con los stakeholders que se considera oportuno, esa información tiene que estar integrada para que sea un uso primero coherente, consistente entre toda la organización, y en segundo lugar, le dé más poder de actuación, ¿no? La organización en el futuro están sustentadas con diseños arquitecturales, arquitecturas empresariales muy sólidas, muy establecidas, lógicamente con flexibilidad, pero que le permiten a la organización tener un marco amplio de core de negocio, de los recursos que tiene, de sus objetivos estratégicos, de su infraestructura de datos, infraestructura tecnológica, de sus capacidades de proceso, su conocimiento de lo que se hace y de la realidad que lo rodea, pero que se centra básicamente en una mejor gestión de sus procesos y por lo tanto una mejor gestión de la calidad. La organización del futuro, con una visión de arquitectura empresarial, gestiona procesos, gestiona su calidad. Otra cosa importante es que ahora la organización cambia, tiene una conciencia del cambio responsable, ya no situacional. No es que la situación y pum, cambio la loca, no. Sino que digo, voy caminando hacia este modelo de funcionamiento, este es un nuevo producto, un nuevo mercado, entonces desarrollo proyectos, ¿no? Y a través de los proyectos lo que sucede es que es el que va a implementar formas nuevas, procesos nuevos, va a implementar productos nuevos, abrir mercados nuevos, y es eso lo que le hace cambiar a la organización, de manera que el enfoque de proyectos es en realidad un enfoque de gestión del cambio. El cambio de la organización hoy día se implementa a través de un enfoque de proyectos. Es la que una organización orientada a proyectos le da mucha importancia al rol, ya no a los cargos, al rol de cambio y de, digamos, de efecto de valor de ese cambio. Efecto de valor, es decir, que produce mejores resultados hacia los clientes y produce también mejores resultados en los beneficios de la empresa. Y entonces, esa perspectiva hace ver que la visión funcional que se tenía antes está cambiando a una visión mucho más de consideración de objetivos alcanzados y de transformaciones de valor que se produce en la organización. En el futuro, pues, evidentemente, que la gestión del conocimiento y la gestión de la inteligencia resulta ser central, fundamental. O sea, ahora
inevitable, no solamente por razones de las grandes capacidades que puede tener la organización con la información que tiene, sino porque los instrumentos de gestión inteligente de la información están a la mano. La visión del futuro es digamos, marcada por un aprecio a la heterogeneidad, a la inter y la transdisciplinariedad. O sea, se deja atrás ya en el pasado la posibilidad de que las organizaciones sean unidades homogéneas, culturales, tecnológicas, raciales, etcétera, ¿no? Entonces, hay ¿cómo se dice? Un aprecio especial a lo heterogéneo, culturalmente, conceptualmente, en diferentes perspectivas en la organización. Y otra cosa es que la Organización del Futuro es una organización que está en plena vigilancia, en plena, buscando mirar alrededor y más allá de su ámbito de actuación. Está permanentemente vigilando el entorno y permanentemente vigilando el desarrollo tecnológico. Entonces, la vigilancia del entorno y la tecnología es una característica de las empresas en la perspectiva prospectiva, ¿no? ¿Qué consideraciones entonces se resaltan, o sea, se confirman, digamos, en el enfoque prospectivo? Que hay una consideración especial del entorno del cliente. La organización se articula en función del entorno, lógicamente, y de los objetivos hacia el cliente. ¿Correcto? Eso es el tema mandatorio, el marco general de consideración. Y se considera los diferentes ámbitos. Ese entorno tiene que ver no solamente con temas directamente del consumidor, sino del entorno político, económico, social, tecnológico y ecológico. Además, es muy importante en esa perspectiva, en esa consideración, estudiar posibles escenarios, o sea, proyectarse hacia adelante. Y, repito, en el enfoque prospectivo, la empresa se plantea escenarios que puede impulsar, puede promover, puede generar. Y para eso hoy día existen herramientas muy interesantes que permiten tener una manera, un entendimiento simulada de lo que viene en el futuro. También otra cosa importante es el enfoque de integración y de arquitectura empresarial, marcadamente claro en la organización que nos viene, ¿no? Respecto al conocimiento y la inteligencia, esto se considera pues ya, no en el futuro, sino ya factores relevantes, ¿no? Pero debe estar enfocado a los procesos y a la integración interna y externa, debe ser el soporte de la gestión estratégica y de la inteligencia total de toda la organización, y en la que no hay que perder de vista que no solamente se trata de un buen manejo del dato, que me da una pista muy, muy acertada a lo que hay que hacer, sino que tenemos que entender que eso es parte de un capital más amplio, el capital dato al capital intelectual. El capital intelectual compuesto por ese capital estructural, que es la manera como yo ya tengo debidamente consolidado una serie de capacidades que yo he desarrollando, la capacidad relacional en cuanto a un buen manejo de las relaciones con el mercado, con mis socios de negocio, con mis proveedores, con los clientes. Y ese capital intelectual, toda esa capacidad, con un capital tecnológico, ¿no? Que permanentemente se desarrolla, se renueva. Y finalmente también lo inteligente, el conocimiento de la inteligencia lleva a permanentemente estar atento a cómo yo mejoro, cómo se da la mejora, o cómo salto a niveles mayores de
de eficiencia, ¿no? De calidad, y el uso, pues, de herramientas en ese sentido cuantitativas, ¿no? Entonces, las capacidades empresariales que hemos estado viendo en todas estas escuelas, ¿no? Desde la escuela clásica, científica clásica, hasta la escuela prospectiva, tiene que ver con diferentes aspectos y consideraciones que se han dado a lo largo del tiempo que nos permiten hoy en día contribuir con la ingeniería del sistema, lógicamente, al desarrollo de competencias organizacionales. ¿Qué competencias organizacionales hoy en día se releva? Primero, la capacidad articuladora de ordenamiento y articulación tanto de los procesos internos, del razonamiento interno, como su articulación respecto a la dinámica económica y social que rodea la organización. Capacidad de articulación, es decir, mirar la organización extendida como un todo. Esto es un aspecto, una capacidad, una competencia de las organizaciones en la cual debemos contribuir. Segundo, a poner los elementos más críticos, más importantes en aquello que le da mayor fuerza o mayor empuje a la organización. El entendimiento de aquellos elementos que son columnas vertebrales en la fuerza que puede tener una organización, en un entendimiento completo. Lógicamente, para eso hay una visión basado en el principio de la interacción, en el principio de la equifinalidad, para darle la fuerza apropiada a la organización. Tercer lugar, tercera competencia, es la capacidad de concretar, o sea, de transformar ideas, intencionalidades en proyectos que concreten cambios efectivos y eficaces en la organización. En cuarto lugar, el introducir de una manera, digamos, no sé si decir terca o persistente, la objetividad en el quehacer de la organización a efectos de tomar decisiones que provengan de deducciones que salen de la medición que hacemos, de los indicadores. Otra quinta competencia es el control. Y los mecanismos de control hoy en día son facilitados por diferentes formas, especialmente estos indicadores, ¿no? Pero las auditorías, los mecanismos de revisión que se deben hacer de forma permanente de arriba hacia abajo, llevan a una organización que puede ser manejada con una retroalimentación permanente en base a un control dinámico, ¿no? Otra competencia muy deseada es la capacidad adaptativa. Es el desarrollo de esa capacidad que permite que la organización tome formas y actúe con mecanismos y estrategias apropiadas para poder llegar a su propósito final, cumplir con el core que tiene intencionalidad. Otra competencia es la integración. Integrarse por dentro e integrarse por fuera. Ahora, todos los instrumentos de interoperabilidad, de mecanismos que permiten que los procesos de una organización digamos, interfaceen fácilmente con las de otra organización que juega un rol de aprovisionamiento o al revés, de aprovechamiento de las capacidades que tiene la organización. Optimizar. La optimización es un concepto que tiene mucho tiempo. Optimizar es saber evaluar entre diferentes alternativas, posibilidades o cambios que se deben hacer para mejorar la asertividad empresarial. Para eso se utiliza el concepto de inteligencia. Optimizar significa hacer las cosas mejor, pero hacia el futuro, no solamente de lo que yo venía haciendo como lo mejoro, sino
cómo lo mejoro en el futuro para lograr ser más asertivo. Y por último, digamos, la dimensión humana de mover al ser humano hacia el desarrollo de mejores capacidades y la disposición de aprender y transmitir dicho aprendizaje hacia mejores formas de actuación de la empresa, ¿no? Para desarrollo de estas competencias hay varias estrategias praxeológicas, o sea, prácticas. Simplemente coger de la experiencia propia o de la experiencia de otros. Por eso también está el benchmarking, que es saber cómo en otro lado hicieron las cosas que resultaron de éxito, traerlas. También muchas veces lo que hacen las organizaciones de una manera a veces no tan formal es estudiar los casos que ya ha habido en la materia, en la problemática que se tiene. El estudio de casos es muy importante como una manera de abordar el desarrollo de capacidades a partir de lo que ha sucedido con otros, que han sido ya debidamente estudiados, debidamente identificados, sistematizados para tener una idea clara de cuál ha sido la consecuencia o la lección que se aprende de esos casos. Está también en la formación de modelos, de jugar con modelos. Hoy en día hay mucho modelamiento, o sea, las organizaciones tienen forma de hacer y de ser que representan maneras mejores de hacer las cosas, ¿no? O sea, hay que tomarlas. El uso instrumental llevar modelos y procesos en el ámbito computacional permite, hoy en día, le da mucha mayor facilidad a la simulación, a crear escenarios y simular el comportamiento de la organización. Están los foros, que son encuentros de gente especializada que intercambia opinión, precisa conceptos, discute la manera de entender las cosas, y los foros resultan muy importantes. Muchas veces el foro uno asiste para escuchar a los que tienen experiencia de lo que ha sucedido. Otro aspecto es importante, también tiene una gran importancia, es que deducir las cosas que nos llevan al desarrollo de esa competencia a partir de una sistematización de la información que tenemos, que se articula en virtud de ciertos modelos ya existentes y que lo podemos, o sea, conseguir, digamos, de las fuentes que trabajan dicha información, ¿no? Y otra cosa es el uso de la inteligencia artificial, para lo cual necesitamos siempre tener muy bien sistematizada nuestra base de hechos, lo que sucede realmente, para ponerlo digamos, a la aplicación de algún mecanismo inteligente que nos dé alguna luz para el desarrollo de estas competencias. Lo epistémico es muy conocido, la forma que aprendemos en la universidad a hacer planes, a formular definiciones que den claridad de lo que se trata, a la meta de información, quiere decir, a la manera como yo debo entender cierta información. Yo puedo hablar de cierta información en producto bruto. Entonces, la meta de información es una referencia a qué contiene la información, a que yo le llamo así, y qué está expresando de los datos que me están dando cuenta de ello. Entonces, porque yo puedo, al leer en alguna organización su composición de datos, ahí está el dato, pero no sé de qué se trata. Yo digo, yo quiero saber sobre los adeudos devengados, ¿no? Ahí hay una información sobre adeudos devengados. ¿Pero qué es eso? Yo debo tener todo un marco de información, especialmente a los directivos, a los responsables, que le dé claridad de qué se está tratando. Entonces, si yo digo, pues, devengado, es todos los compromisos contraídos, no cumplidos,
y que pueden ser cumplidos en determinadas condiciones o circunstancias, ¿no? Es decir, yo tengo que desarrollar para lograr competencia, claridad en la información que yo tengo. También la aparición de nuevos conceptos, nuevas maneras de concebir la organización, su quehacer, ¿no? Con todo estas nuevas tecnologías que están saliendo, hay diferentes maneras de abordar el uso de los sistemas inteligentes, por eso hay conceptos diversos que hay que desarrollar. Y el uso de técnicas, nuevas técnicas que aparecen siempre en orden cada vez más elaboradas, más eficaces, aparecen esas técnicas. Para eso uno debe recurrir a las fuentes de información que proveen de esas técnicas. Las herramientas, pueden ser herramientas metodológicas, herramientas técnicas, hay que incorporar eso. Pero en el abordaje epistémico es muy importante establecer en la organización políticas que permitan el desarrollo de cierto tipo de aspectos y de características que vayan contribuyendo a que esas competencias empresariales se mantengan, se fortalezcan, se retroalimentan, se optimicen, se renueven, etc. Y luego los mecanismos de aprendizaje, no solamente a través de la formación permanente de la gente, sino el compartir ese conocimiento. Ahora hay muchos medios, digamos, que permiten compartir dicho conocimiento, ¿no? Bueno, nuestro marco general, como habíamos inicialmente mencionado, para finalizar esta parte del desarrollo de la asignatura, era el centro de nuestro enfoque empresarial es el core. ¿Cuál es el core de la organización? Primero es la esencia misma, la naturaleza de la organización. Y esa naturaleza, esa esencia de la organización, el core, lo que es la organización, se lleva adelante, se muestra, se evidencia en los procesos. Eso es nuestro primer alcance de nuestro entendimiento de ingeniería empresarial. Y lógicamente que esos procesos se llevan adelante por capacidades que tiene la organización, que básicamente se definen muchos de ellos en capacidades humanas, ¿no? Y otro aspecto, el tercer aspecto, digamos, de importancia en nuestro marco de referencia de la empresa, desde la ingeniería empresarial, es el resultado. Es los resultados, ¿no? Los resultados es un aspecto fundamental porque es en él que yo puedo lograr con los resultados el aspecto central, el interés principal de la organización, que es satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Y esto vamos a articular esas capacidades que se dan a lo largo del desarrollo de diferentes aspectos que permiten llevar adelante los procesos, las competencias generales de la organización y de las humanas, y el resultado por un buen uso, soportar un buen uso, apropiado uso, correcto uso completo de la información, ¿ya? Cuyo instrumento principal es arquitectura de datos e información que me permite tomar decisiones en cualquiera de los ámbitos y niveles de la organización. Y un dominio de los diferentes aspectos que vinculan los recursos organizacionales, su economía, sus métodos, su tecnología y sus recursos en general, ¿no? Y también, lógicamente, aquello que permite afianzar el desarrollo sólido de la organización, que es el proceso de aprendizaje y la maduración, la fortaleza de valores que debe tener una organización. Bueno,
esta concepción que tenemos de la evolución moderna es una concepción que ha evolucionado, se ha desarrollado a lo largo del tiempo y se ha ido construyendo o ha ido construyendo el complejo organizacional, el enfoque clásico científico, con la formalización y el control, el enfoque del comportamiento humano, que tiene que ver con las relaciones humanas y el factor humano, sobre todo la motivación, el enfoque de sistemas, que nos da cuenta de la importancia de la necesidad de integrarse y de adaptarse en el tiempo, el enfoque de calidad, que es un enfoque que está vinculado a la necesidad de medir y de mejorar continuamente, el enfoque situacional que nos ha puesto como énfasis la demanda, el on-demand y el uso tecnológico, y el enfoque prospectivo, cuya referencia principal es el uso de la información y de la inteligencia mirando el futuro, todos ellos para un mejor desempeño de la organización en su entorno, sobre todo en su interés de satisfacer las necesidades del cliente. Bien, preguntas, estimado, ¿cómo se llama? Ay, Oscar. Bueno, no sé de qué rato estás ahí porque no te he visto, pero si tienes alguna duda, alguna pregunta, he grabado esta clase, como he dicho la vez pasada, ante la ausencia notoria de los estudiantes. Bueno, Oscar, ¿estás o no trabajando el proyecto de fin de carrera? Sí, pero estoy tratando ahí de hacerlo por mi cuenta, porque como ve, mi compañero ya no está tampoco. Ahora, el tema es que yo estoy preocupado por el avance, el grado de avance que tiene. Tú no me estás presentando ni un avance. Entonces, eso me da un indicador muy, muy crítico, porque estás descalificando un porcentaje de la evaluación. Entonces, como no tengo avance, tampoco no te sabría yo decir en qué cosa hay que mejorar. O sea, si no se corre en las cosas que ya debió haberse avanzado, difícilmente va a ir bien al final. Eso es lo que tienes que ver. Y bueno, eso es lo que yo tenía ahora de tema. No sé si tú tienes alguna pregunta, algo que te pueda aclarar, ayudar, en fin, resolver. ¿Alguna duda? Creo que por el momento no, pero voy a revisar el video en más detalle. Bien, entonces nos encontramos mañana en este mismo canal. Bien, muchas gracias.